Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es ecuaciones logarítmicas. Los logaritmos, vamos a recordar este tema. Dado los valores que b es mayor a 0 y donde b es diferente a 1, podemos decir que x también va a ser mayor a 0. Entonces, el logaritmo de x en base b, denotada como logaritmo de x en base b, es el número y que pertenece al número reales, tal que b elevado a la y va a ser igual a x. Simbólicamente yo voy a decir que el logaritmo de x en base b va a ser igual a y. Y en forma exponencial podemos decir que b elevado a la y va a ser igual a x. Entonces tenemos la forma exponencial y la forma logarítmica. Y esto se va a leer: el logaritmo de x en base b viene a ser y. Tenemos una identidad fundamental del logaritmo. Si tengo aquí un exponente o una potencia que está formado por b, que viene a ser la base, elevado al logaritmo de x en base b. Sabemos que la base de la potencia es igual a la base del logaritmo. Esto va a resultarme simplemente el valor numérico x. Entonces, eso es igual a x. Esto es una identidad fundamental para los logaritmos. Veamos acá una propiedad. Dado los valores a, x y y que pertenecen a los números reales positivos, y que a su vez b va a ser mayor a 0, y tanto b, x y y tiene que ser diferente a 1. Entonces se tiene las siguientes propiedades. Logaritmo de x elevado a la m de base b elevado a la n, estos exponentes pasan a multiplicar o dividir al logaritmo. En este caso, el valor de m pasaría a multiplicar al logaritmo. Y el valor de n, que es el exponente de la base b, pasaría a dividir al logaritmo. Entonces sería igual a m sobre n multiplicado al logaritmo de x de base b. Tenemos una segunda propiedad. Por ejemplo, tenemos el logaritmo de x por y en base b. En este caso, cuando hay un producto, se puede convertir en suma de logaritmos. Entonces yo tendría logaritmo de x en base b más logaritmo de y en base b. Si yo tuviera una suma de logaritmos donde tienen la misma base, estos valores numéricos se multiplicarían. Y sería también logaritmo de b multiplicado por x por y. Tercera propiedad. Tenemos logaritmo de x sobre y de base b. Cuando hay una división, puedo hacer resta de logaritmos. Logaritmo de x de base b menos logaritmo de y en base b. Cuarta propiedad. Si tenemos el producto logaritmo de x en base b por logaritmo de y en base x por logaritmo de a en base y, al tener esta multiplicación que se le conoce como cadena, lo que va a resultar es logaritmo de a en base b. ¿Qué sucede aquí? Si yo tengo el número x y luego tengo la base, esos dos valores se simplifican, se eliminan. Si tengo el valor de y la base y, valor numérico y base también se simplificaría. Me quedaría el valor numérico a y el logaritmo b. Entonces este es un producto llamado en cadena. También tenemos la quinta propiedad. Si yo tengo el logaritmo de x en base b, podría cambiar a cualquier base que yo quiera. Y al cambiar una base lo convierto en una división de logaritmos. Entonces yo tendría logaritmo, en este caso le agrego la base a. Sería logaritmo de x en base a sobre logaritmo de b en base a. Como te puedes percatar, aquí le he agregado una base cualquiera. A esto llamamos cambio de base. Vamos a ver ahora las ecuaciones logarítmicas. Son aquellas ecuaciones en las cuales la incógnita está afectada por el operador logarítmico. Para resolver una ecuación logarítmica se debe tener en cuenta las propiedades de los logaritmos. Entonces, para poder desarrollar la ecuación logarítmica tengo que tener presente todas las propiedades logarítmicas que conocemos. Entonces, si tenemos que b es mayor a 0 y a su vez es diferente a 1, tenemos la siguiente igualdad. Logaritmo de f de x de base b va a ser igual al logaritmo de g de x en base b. En este caso, tener presente que tanto f de x como g de x, esos tienen que ser mayor a 0. Y una vez que tenga esta igualdad, si tienen la misma base, el valor numérico f de x y g de x van a ser iguales. Entonces, para la resolución de ecuaciones logarítmicas hay que dar esta forma: la igualdad entre logaritmos que tengan la misma base. Veamos acá un ejemplo. Me pide resolver la ecuación 1 más 2 logaritmo de x menos logaritmo de x más 2, y esto me dicen que es igual a 0. Desarrollando, tendría que
el valor del logaritmo de x y logaritmo de x más 2 pasa al otro lado para que se iguale a 1. Entonces tendría logaritmo de x más 2, si es negativo pasa positivo. Si es positivo pasaría negativo. Entonces yo tendría logaritmo de x más 2 menos logaritmo de x elevado al cuadrado igual a 1. Tendré presente que este 2 que multiplica el logaritmo pasaría como exponente y sería x al cuadrado. Como acá tengo diferencia de logaritmos, lo que voy a hacer es convertir a un logaritmo de división de sus valores. En este caso sería logaritmo de x más 2 entre logaritmo de x al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1. Desarrollando esto tendría que, recuerda, como no hay base, significa que es base 10. Entonces 10 pasaría al otro lado como potencia. Sería 10 elevado a la 1. Y esto va a ser igual al valor numérico, que es x más 2 sobre x al cuadrado. Multiplicando x al cuadrado con 10, obtendría que x más 2 igual a 10 por x al cuadrado. Ordenando, tendría 10x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Desarrollando esto por método de factorización, tendría 5x más 2 por 2x menos 1 igual a 0. Para hallar los valores de x, cada uno de esos les voy a igualar a 0. Tendría 5x más 2 y 2x menos 1 igual a 0. Entonces, en esta parte tendría que x es igual a menos 2 quintos, y en esta parte de aquí tendría que x es igual a 1 medio. En este caso, tenemos que recordar que tanto x y x más 2 tienen que ser mayor a 0. Como x aquí tiene que ser mayor a 0, se toma valores positivos. Entonces, este valor de x, que es igual a menos 2 quintos, no va a cumplir porque no es un valor positivo. Entonces, el único valor que cumple sería 1 medio. Entonces, el conjunto solución para esta ecuación logarítmica va a ser 1 medio. Veamos ejemplo 2. Me piden resolver la ecuación logaritmo de x menos 3 de base x igual logaritmo de 5 menos x de base x. Primero tener presente aquí que x, que viene a ser la base, tiene que ser mayor a 0 y diferente de 1. Y los valores de x menos 3 tienen que ser mayor a 0 y 5 menos x también tiene que ser mayor a 0. Desarrollando cada una de estas desigualdades, tendría que x va a ser mayor a 3 y x es menor a 5. Interceptando estos intervalos, yo tendría que x debe estar en el conjunto de 3 a 5. Una vez que estoy definido que x pertenece al intervalo de 3 a 5, vamos a desarrollar el valor de x. Como hay una igualdad entre logaritmos, la parte numérica se igualaría. X menos 3 igual a x menos 5, obteniendo el valor de x igual a 4. Como te puedes percatar, 4 está dentro del intervalo. Por lo tanto, el conjunto solución para esta ecuación va a ser el valor de 4. Vamos a ver algunas notas. Nota 1. Para la resolución de ecuaciones logarítmicas se da la forma. Por ejemplo, si yo tengo, para poder desarrollar yo una ecuación logarítmica, debo obtener esta forma. Igualdad de logaritmos que contengan la misma base. El logaritmo de a en base x es igual al logaritmo de b en base x. Como logaritmos tienen la misma base, simplemente se igualan los valores numéricos, a y b. Entonces a va a ser igual a b. Tener presente esto para la resolución del logaritmo. Nota 2. Si yo tengo logaritmo al cuadrado de x, es diferente de decir logaritmo de x al cuadrado. En este caso la potencia afecta al logaritmo y aquí la potencia afecta al valor numérico x. Entonces podemos decir que estos dos logarítmicos no son lo mismo, son diferentes. Tenemos por ejemplo acá logaritmo de x elevado al logaritmo de x, donde x está elevado a un exponente del logaritmo de x. Como este logaritmo de x es exponente de x, pasa a multiplicar y tendría logaritmo de x por logaritmo de x. Y esto va a ser igual al logaritmo de x elevado al cuadrado. Entonces, del logaritmo de x que está elevado al logaritmo de x, voy a obtener logaritmo de x elevado al cuadrado. En la nota 3 vamos a recordar lo que vimos en la anterior clase, antilogaritmos y cologaritmos. Si yo tengo el antilogaritmo de y en base b, eso va a ser igual al valor de b elevado a un exponente de y. Si tengo cologaritmos, yo tendría aquí cologaritmo de x en base b, eso va a ser igual a menos logaritmo de x en base b. O lo puedo representar como fracción, logaritmo de 1 sobre x en base b. Entonces tener presente todas estas definiciones para el desarrollo de ejercicios. Vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios que se va a desarrollar su respectiva tarea de la página 171, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Lo que corresponde para la tarea para la casa. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, resuelve y me dan la siguiente
Ecuación logarítmica. Tengo logaritmo de x al cuadrado más 6 de base 2 menos logaritmo de 5x de base 2. Y me dicen que eso es igual a 0. Entonces vamos a desarrollar eso. Tenemos que tener presente que para poder hacer el desarrollo de una ecuación logarítmica, lo que tenemos que hacer es, debe haber una igualdad entre logaritmos. Entonces, como acá yo observo que hay menos logaritmo de 5x de base 2, esto lo voy a pasar al otro lado. Y tendría logaritmo de x al cuadrado más 6 en base 2. Y esto va a ser igual, como es negativo, se convierte en positivo. Entonces sería logaritmo de 5x en base 2. Ahora, como puedes observar aquí, tengo logaritmo de la misma base. Entonces, si los logaritmos tienen la misma base, los valores vienen a ser iguales. Entonces yo voy a decir aquí que x al cuadrado más 6 va a ser igual a 5x. Tener presente algo aquí, que los números que contienen al logaritmo tienen que ser mayor a 0. Entonces yo voy a decir que x al cuadrado más 6 tiene que ser mayor a 0 y 5x tiene que ser mayor a 0. Y aquí va a salir que x va a ser mayor a 0. Entonces el valor de x tiene que ser positivo. Entonces vamos acá a desarrollar la ecuación. En este caso tengo ecuación cuadrática. Tendría que x al cuadrado, 5x pasaría a restar, sería menos 5x, más 6 igual a 0. Vamos a hacer la factorización. Tendría que x por x sería x al cuadrado, y acá tendría 6 por 1, 6, y tendría que obtener 5x. En este caso, observo que ambos valores son positivos, no me va a salir menos 5. Entonces, no son los valores de 6 y 1. ¿Qué valores podrían ser, por ejemplo? Podrían ser menos 3 y menos 2. Menos 3 por menos 2, 6 positivo. Y si multiplico en aspa, obtengo menos 2x, menos 3x sale menos 5x. Entonces yo acá tendría, haciendo la factorización, tendría x menos 3 multiplicado por x menos 2. Y esto va a ser igual a 0. Para hallar los valores de x, lo que voy a hacer es igualar a 0. Entonces yo digo que x menos 3 va a ser igual a 0, entonces x va a ser igual a 3. Y también voy a decir que x menos 2 va a ser igual a 0, hallando que el valor de x es 2. Entonces a mí me dicen, resuelve, y tenemos que observar aquí la condición. En este caso, observo que x es mayor a 0. Entonces el valor de x es positivo. Y como x aquí es 2 y 3, digo así que el conjunto solución va a ser los valores de 2 y 3. Con esos dos valores se va a cumplir la ecuación logarítmica. Entonces, ya hallé los valores de x. Los valores vienen a ser el 2 y el número 3. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, resuelve y me dan que el logaritmo de x en base 3 más logaritmo de x más 5 en base 3 es igual al logaritmo de 6 en base 3. Vamos a desarrollar esto. Yo observo aquí que hay sumas de logaritmos que contienen la misma base. Como hay suma de logaritmos con la misma base, vamos a aplicar la propiedad donde esta suma se convierte en una multiplicación de los números de dicho logaritmo. Entonces yo voy a convertir todo esto al logaritmo, en este caso del producto de estos dos valores, que viene a ser x por x más 5. Todo eso en base 3, porque tienen la misma base. Esto va a ser igual al logaritmo de 6 en base 3. Como te puedes percatar, hay una igualdad entre logaritmos que tienen la misma base. Si sucede eso, estos números que están aquí van a ser iguales. Entonces yo voy a decir aquí que x multiplicado por x más 5 va a ser igual a 6. Ahora, acá vamos a definir los valores de x. Nosotros tenemos que tener presente que x más 5 tiene que ser mayor a 0. Y de acá yo voy a obtener que x va a ser mayor a menos 5. Y luego tengo que definir que x también es mayor a 0. Ahora, al hacer la intercepción en estos dos valores, de x que es mayor a menos 5 y x es mayor a 0, voy a obtener que x va a ser mayor a 0.
que esto proviene de la intercepción de dicha desigualdad. Como x es mayor a menos 5 y a su vez x es mayor a 5, interceptando tendría que x va a ser mayor a 0, o sea, un valor positivo. Ahora vamos a desarrollar esta ecuación cuadrática. X por x, x al cuadrado, más x por 5, 5x. Esto es igual a 6. 6 pasaría a restar, tendría que x al cuadrado más 5x menos 6. Y esto es igual a 0. Vamos a aplicar el aspa simple. Tendría x por x y menos 6 sería en este caso 6 por menos 1. 6 por menos 1 menos 6, y al multiplicar en aspa tendría 6x menos x, obtengo 5x. Entonces el factor sería el siguiente: x más 6 multiplicado por x menos 1. Y esto es igual a 0. De aquí voy a hallar los valores de x. En este caso tendría que x más 6 va a ser igual a 0, donde x es menos 6. Y también voy a decir que x menos 1 va a ser igual a 0, donde x es igual a 1. En este caso, tener presente algo. Nosotros hemos definido que x es mayor a 0. Entonces, como x es mayor a 0, es un valor positivo. Entonces, el que va a tomar aquí es el valor de menos 6, se descarta, y tomaría el valor de 1. Entonces, el valor de x en mi ecuación sería 1. ¿Por qué es 1? Porque x me dicen que es mayor a 0. Entonces, la respuesta en el ejercicio número 2 va a ser 1, porque x va a ser igual a 1, porque x mayor a 0, valor positivo. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, resuelve, y me dan que 10 elevado al logaritmo de x al cuadrado menos 3x más 7 es igual a 25 elevado al logaritmo de x más 2 de base 5. Entonces vamos a desarrollar eso. Acá lo que vamos a hacer es aplicar una propiedad donde tenía una potencia, donde el exponente vendría a ser un logaritmo. En este caso, vamos a recordar la siguiente propiedad. Recordar. Vamos a recordar, y yo tendría que, por ejemplo, si yo tengo a elevado a un logaritmo de x en base a, esto era igual al valor de x. Si la base de la potencia era igual a la base del logaritmo, simplemente tomaba el valor de número, que viene a ser x. Eso es lo que vamos a aplicar aquí. Observemos aquí que yo tengo 10 elevado al logaritmo de x al cuadrado menos 3x más 7. En este caso, como no tiene una base, nosotros sabemos que es cuando no hay base, significa que es base 10. Y esto va a ser igual. Lo que vamos a hacer aquí es que tanto esta base como esta base de la potencia como esta base del logaritmo sean iguales. Este es 5 y este es 25. Pero 25 yo sé que es un 5 elevado al cuadrado. Y eso a su vez está elevado al logaritmo de x más 2 de base 5. Como acá tiene la base de potencia con el base de logaritmo son iguales, simplemente saldría x al cuadrado menos 3x más 7. Y esto va a ser igual. Acá yo tengo 5 al cuadrado elevado al logaritmo de x más 2 de base 5. Como es potencia de potencia, tendría que 5 va a estar elevado a 2 por logaritmo de x más 2. Esto es en base 5. Como este 2 está multiplicando el logaritmo, va a pasar como potencia de dicho número. Yo tendría aquí que x al cuadrado menos 3x más 7 va a ser igual a 5 elevado al logaritmo. En este caso, este 2 pasa como potencia. Sería x más 2 elevado al cuadrado. Y esto en base 5. Como tengo la base potencia igual al base del logaritmo, simplemente me saldría el número. Yo tendría aquí entonces x al cuadrado menos 3x más 7. Esto va a ser igual al número que viene a ser x más 2 elevado al cuadrado. Entonces yo tendría acá que x al cuadrado menos 3x más 7 va a ser igual x más 2 elevado al cuadrado, binomio al cuadrado, sería x al cuadrado más 2 veces 2 por x, que viene a ser 4x más 4. Lo que voy a hacer aquí es x al cuadrado con x al cuadrado se elimina. Entonces yo tendría aquí menos 3x pasaría a sumar con 4x. Entonces yo tendría aquí 7x. Y el 4 pasaría a restar con el 7. Sería 7 menos 4 va a ser 3. Despejando x, tendría que x va a ser igual. 7 pasa a dividir, sería 3 sobre 7.
Entonces, a mí me pidían hallar el valor de x en la ecuación logarítmica. Entonces, el valor de x en la ecuación logarítmica viene a ser 3 séptimos. Eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 7. Ejercicio número 4. Me dice, calcula el valor de x si tengo el logaritmo de 2 de base 5 más logaritmo de 2 al cuadrado de base 5 más logaritmo de 3 de 2 elevado al cubo de base 5 más hasta llegar al logaritmo de 2x de base 5, y esto va a ser igual al logaritmo de 2 elevado a 120 de base 5. Entonces, de esta igualdad vamos a hallar el valor de x. Entonces, observemos algo aquí. Yo observo que acá hay una suma de logaritmos que tienen la misma base. Como es suma de logaritmos, se puede convertir a un solo logaritmo donde estos valores se van a multiplicar. Entonces, yo tendría aquí que el logaritmo, en este caso, de 2 al cuadrado más 2 al cubo y 2 a la x. Eso se van a multiplicar. Sería 2, en este caso elevado a la 1, por 2 elevado al cuadrado, por 2 elevado al cubo, hasta llegar al 2 elevado a la x. Todo esto en base 5. Esto va a ser igual al logaritmo de 2 elevado a la 120, en este caso de base 5. Observemos aquí algo. Tengo multiplicación de bases iguales, porque todos son potencias. Multiplicación de bases iguales, los exponentes se sumarían. Entonces yo tendría logaritmo, en este caso de base 5, donde voy a colocar acá una sola base 2 y la suma de exponentes, que viene a ser 1 más 2 más 3 hasta llegar a x. Y esto va a ser igual al logaritmo, en este caso de 2 elevado a la 120 en base 5. Como hay una igualdad entre logaritmos que tienen la misma base, sus respectivos números, 2 elevado a la 120 y 2 elevado a la 1 más 2 más 3 hasta x, deben ser iguales. Entonces yo voy a igualar. Tendría 2 elevado a la 1 más 2 más 3 hasta llegar a más x. Esto va a ser igual a 2 elevado a la 120. Esto viene a ser ecuaciones exponenciales, donde tengo la misma base, entonces los exponentes también se igualan. Entonces yo tendría acá 1 más 2 más 3 hasta llegar a x. Y esto va a ser igual a 120. Esto viene a ser suma de números consecutivos. Aplicando fórmula, tendría que el último valor, que viene a ser x, multiplicando por x más 1, todo esto sobre 2. Esa es la fórmula para hallar la suma de números consecutivos. Esto va a ser igual a 120. 2 pasaría a multiplicar, tendría que x por x más 1 va a ser igual a 120 por 2, 240. Vamos a continuar aquí. X por x, x al cuadrado. X por 1 sería x. Esto va a ser igual a 240. En este caso, 140 pasa a restar y tendría que x al cuadrado más x menos 240. Y esto va a ser igual a 0. Lo que voy a hacer aquí es multiplicar en aspa. Entonces yo tendría aquí x al cuadrado sería x por x, y 224, recuerda que el producto es de dos números. Para que me salga 224 se deben diferenciar en 1. ¿Cuáles vendrían a ser esos números? Por ejemplo, yo puedo multiplicar 16 por 15. 16 por 15 igual a 240. En este caso, uno de ellos debe ser negativo. El que va a ser negativo va a ser 15. Al hacer mi multiplicación en aspa, tendría 16x menos 15x, obteniendo el valor de x. Entonces ya hice la aspa simple. Entonces los factores quedarían x más 16 multiplicado por x menos 15. Y esto va a ser igual a 0. Igualando cada uno, tendría que x más 16 igualando a 0 sería x igual a menos 16. Y también tendría que x menos 15 igualando a 0 tendría que x va a ser igual a 15. Ahora, tener presente que aquí que x tiene que ser mayor a 0. Entonces, el x que es mayor a 0 simplemente es el valor de 15. Este x igual a menos 6 se descarta porque es un valor negativo. Entonces, a mí me pedían hallar el valor de x en la ecuación logarítmica de la número 4. Entonces, x es igual a 15. Eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, resuelve y me dan que el logaritmo al cuadrado de x más logaritmo de x al cuadrado menos 15 es igual a 0. Me piden indicar la menor solución. Entonces vamos a desarrollar eso.
Tengo el logaritmo al cuadrado de x. Tener presente eso, que cuando yo tengo logaritmo al cuadrado de x, eso es igual a decir logaritmo de x, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, la representación del logaritmo al cuadrado de x me indica que está el logaritmo elevado a una potencia cuadrada, que es muy distinto de decir logaritmo de x al cuadrado. En este caso, esta potencia 2 afecta solamente al número x. En este caso, el logaritmo de x, que está elevado al cuadrado, esta potencia 2, que se representa aquí, afecta a todo el logaritmo. Entonces, tener presente eso. Entonces yo tendría logaritmo al cuadrado de x, lo voy a representar como logaritmo de x elevado al cuadrado, más logaritmo de x al cuadrado. Como este número está elevado a una potencia, esta potencia pasa a multiplicar al logaritmo. Entonces sería 2 veces logaritmo de x menos 15. Y esto va a ser igual a 0. Lo que voy a hacer aquí es trabajarlo como si fuera una variable x. En este caso, logaritmo de x lo voy a trabajar como una variable. Y aplicaría el aspa simple. Como tengo logaritmo de x elevado al cuadrado, eso va a venir del producto del logaritmo de x por logaritmo de x. Logaritmo de x por logaritmo de x sería logaritmo de x elevado al cuadrado. 15 lo puedo convertir en un producto de 5 por 3. En este caso, el valor negativo sería en 3. 5 por menos 3, menos 15. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar en aspa. Multiplicando en aspa tendría 5 veces logaritmo de x y 3 menos 3 logaritmo de x. 5 menos 3, obtengo el valor de 2 positivo. Entonces, esta ecuación cuadrática se va a convertir de la siguiente forma. Logaritmo de x más 5 multiplicado logaritmo de x menos 3. Y esto va a ser igual a 0. Entonces acá hay un producto de factores que es igual a 0. Para hallar el valor de x, lo que voy a hacer cada uno de ellos es igualarlo a 0. Yo tendría aquí logaritmo de x más 5 se va a igualar a 0. 5 pasaría al otro lado, tendría que el logaritmo de x va a ser igual a menos 5. Como no tiene una base, no te olvides que la base es 10. Entonces yo tendría aquí lo siguiente. Para desarrollar esta igualdad, este 10 pasa al otro lado y se convierte como potencia. Elevado que este número va a ser el exponente. Y esto va a ser igual al valor de x. Entonces x es igual a 10 elevado a la 5. Esto vendría a ser x1. Vamos a hallar el otro valor. Yo tendría aquí que el logaritmo de x menos 3 es igual a 0. Logaritmo de x menos 3 es igual a 0. Cuando 3 pasa al otro lado, tendría el logaritmo de x va a ser igual a 3 positivo. No te olvides que como no tiene base, significa que es base 10. Entonces yo tendría aquí lo siguiente. 10 pasa a este lado y se convierte como potencia. Y este valor de 3 se convierte como exponente. Y esto va a ser igual al valor de x. Donde x va a ser igual a 10 al cubo, viene a ser 1000. Y 10 a la menos 5, esto es una fracción. Recuerda que cuando hay exponente negativo se invierte. Sería 1 sobre 10 elevado a la 5. Ahora, a mí me preguntan la menor solución. Entonces, esto va a ser x2. Entre x1, que es 10 a la menos 5, y a su vez es una fracción, y entre x2, que es igual a 1000, el menor valor, o la menor solución, va a ser x1. Entonces, yo voy a hacer aquí, conjunto solución, son los valores de 10 a la menos 5 y el valor de 1000. Como piden hallar el menor valor va a ser x igual a 10 a la menos 5. Eso viene a ser el valor de los valores que toma x. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, resuelve y me dan que el logaritmo de x de base 2 más logaritmo de x en base 4 más logaritmo de x en base 8 es igual a 1. Entonces vamos a desarrollar eso. Para poder desarrollar aquí tenemos que tener presente que debo tener la misma base de logaritmo, que es 2, que es 4 y que es 8. Ahora, tengo que convertir a una misma base. En este caso yo puedo decir que 4 es un 2 elevado al cuadrado, que va a ser igual a este 2.
Y este 8 es un 2 al cubo, que también va a ser igual a este 2. O sea, tanto el 8 como el 4 contienen al 2. Lo que vamos a hacer aquí es, antes de desarrollar, tenemos que recordar una propiedad. Recordar. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, logaritmo de x, y la base sería a elevado a la n, esto va a ser igual a lo siguiente. Al logaritmo, en este caso, de x, y la base sería a. Este exponente n pasa como división, entonces sería 1 entre el valor del exponente que es n. Entonces, en este caso, el exponente de la base pasa como división y sería 1 entre n. Eso es lo que vamos a aplicar aquí. Entonces yo tendría logaritmo de x en base 2 más logaritmo en x, este 4 viene a ser un 2 elevado al cuadrado, más logaritmo de x, el 8 es un 2 elevado al cubo, y esto va a ser igual a 1. Entonces, tendría aquí logaritmo de x en base 2 más, como está en un exponente 2, pasa dividiendo, sería 1 sobre 2, multiplicado por logaritmo de x en base 2, más la misma idea. Este exponente que está de la base pasa a dividir, entonces sería 1 sobre 3 logaritmo de x en base 2, y esto es igual a 1. Como todos tienen logaritmo de x en base 2, lo que voy a hacer es factorizar. Entonces tendría logaritmo de x en base 2 multiplicando. Recuerden que aquí vendría a ser la unidad, 1. Entonces yo tendría aquí, factorizando 1 más, todo esto factorizo x de base 2, logaritmo de x en base 2 sería un medio, más aquí factorizando sería un tercio, y esto va a ser igual a 1. Tendría acá logaritmo de x en base 2 por un medio más 1 más un medio más un tercio, sacando mínimo con un múltiplo, tendría 6. 6 entre 1, 6 entre 1, 6 por 1, 6. 6 entre 2, 3 por 1, 3, más 6 entre 3, 2 por 1, 2. Todo esto va a ser igual a 1. Entonces yo tendría aquí logaritmo de x en base 2. Todo eso multiplicado por 6 más 3, 9, más 2, 11. Sería 11 sextos. Esto va a ser igual a 1. 11 sextos pasaría al otro lado, y entonces yo tendría logaritmo de x en base 2 va a ser igual. 6 que está dividiendo pasa a multiplicar con 1. 6 por 1, 6. 11 que está multiplicando pasaría a dividir, sería sobre 11. Entonces yo tendría aquí logaritmo de x en base 2 es igual a 6 sobre 11. Para desarrollar esta igualdad, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta base del logaritmo pasa al otro lado y se convierte en potencia. Entonces tendría un 2 elevado. Este número se convierte como exponente 6 sobre 11. Y aquí me quedaría simplemente el valor de x. Entonces x es igual a 2 elevado a la 6 sobre 11. Donde acá voy a hacer que x va a ser igual a 2 a la 6, vendría a ser 64. Y eso está elevado a la 1 sobre 11. 2 elevado a la sexta es 64. Entonces el valor de x va a ser igual. Como es exponente fraccionario, se convierte en raíz, donde el índice viene a ser 11. Sería raíz onceava de 64. Entonces, me pedían hallar el valor de x en la número 6. X va a ser igual a raíz onceava de 64. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dicen, recalcula el valor de x si, y me dan la ecuación logarítmica. 7 elevado al logaritmo de 5 de base 3 más 8 elevado al logaritmo de x en base 8, y esto es igual a 5 elevado al logaritmo de 7 en base 3 más logaritmo de x en base raíz quinta de x. Pues vamos a desarrollar eso. Observemos aquí algo. Tenemos que observar esta parte de aquí. 8 elevado al logaritmo de x en base 8. Como la base de una potencia es igual a la base del logaritmo, simplemente me va a salir el valor de x. Y aquí tengo un exponente para la base del logaritmo, que lo voy a convertir a exponente fraccionario. Entonces yo tendría aquí 7 elevado al logaritmo de 5 de base 3, más 8 elevado al logaritmo de x en base 8, simplemente me va a salir x. Esto va a ser igual a 5 elevado al logaritmo
de 7 en base 3. Todo esto más, aquí tengo el logaritmo de x, acá sería exponente fraccionario, sería x elevado a la 1 sobre 5. Entonces yo tendría aquí que 7 elevado al logaritmo de 5 de base 3 más x, que va a ser igual a 5 elevado al logaritmo de 7 en base 3. Todo esto más. Como acá tengo el exponente de la base, eso pasa a dividir y sería 1 sobre 1/5. Todo eso multiplicado por logaritmo de x en base x. Cuando tengo el logaritmo de un número que tiene el mismo valor que la base, todo esto viene a ser la unidad. Entonces yo tendría aquí que 7 elevado al logaritmo de 5 en base 3 más x, que va a ser igual a 5 elevado al logaritmo de 7 en base 3 más 1 sobre 1/5, eso es igual a 5. Multiplicado por el logaritmo de x en base x, eso es igual a 1. Sería 5 por 1 o simplemente 5. Antes de desarrollar aquí tenemos que recordar algo. Recordar. Si yo tengo, por ejemplo, una potencia que viene a ser a elevado a un logaritmo de b en base c. Eso va a ser igual a una propiedad que se mencionó. Eso va a ser igual a una potencia, donde el valor de a y el valor de b intercambian posiciones. Ya no va a ser la potencia a, sino va a ser ahora la potencia b. Y eso va a ser igual al logaritmo, en este caso de lo que era b, ahora es a. Sería el logaritmo de a con la misma base, que va a ser c. Entonces, esto hay que tener presente. A logaritmo de b en base c va a ser igual a b elevado al logaritmo de a en base c. O sea, simplemente el valor de a y b han intercambiado posiciones. Y contiene la misma base para el logaritmo. Eso es lo que voy a aplicar aquí. Entonces, lo que voy a hacer aquí es reemplazar. Por ejemplo, si yo tengo el valor de 7, que está elevado a un logaritmo de 5 de base 3, esto lo puedo representar como 7 y 5 van a intercambiar de posiciones. Sería 5 elevado al logaritmo, en este caso, de lo que era 5, ahora va a ser 7. Sería el logaritmo de 7 en base 3. Entonces, este valor de 7, que está elevado al logaritmo de 5 en base 3, se va a convertir a 5 logaritmo de 7 en base 3, que viene a ser este mismo valor. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, este valor ya le vamos a intercambiarlo. De la propiedad que vimos anteriormente, eso va a salir. 7 y 5 cambia de posición. Sería 5 elevado al logaritmo, en este caso de 7, de base 3. Todo esto más x, y esto va a ser igual a 5 elevado al logaritmo de 7 en base 3. Todo esto más 5. Como te puedes percatar, ambos valores son iguales. 5 logaritmo de 7 en base 3 y 5 logaritmo de 7 en base 3. Son iguales con signo iguales. Entonces, lo que va a suceder aquí es que ambos se van a simplificar. Eliminando esos valores, tendría que el valor de x va a ser igual simplemente a 5. Entonces, a mí me pedían hallar el valor de x en la número 7, entonces x es igual a 5. Eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 7.